Un señor toma un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertir en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un anciano lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Julio Cortázar. Hoy quiero hablar de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, solamente los parágrafos 14 y 18, donde el filósofo alemán presenta su concepto de utensilio útil en alemán soll. Eh, bien, lo primero que hay que entender es que es algo que yo suelo decir muy seguido en mis videos sobre Heidegger, porque constituye el nudo del argumento. Y es la noción de que para Heidegger la filosofía occidental cayó en un error, en un olvido del ser, y que ese olvido del ser parte de la filosofía platónica y aristotélica, desde el olvido de los presocráticos, y su mayor expresión errada del concepto de ser está dado por René Descartes en el siglo XVII. Bien, ¿en qué consiste esto? Bueno, eh, la filosofía deviene ciencia, la de filosofía deviene ciencia y empieza a pensar el espacio y el ser como ente. El ente es aquello que ocupa un lugar. Lo que ocupa un lugar es lo que puede estar expresado mediante la triple dimensión de los ejes cartesianos. Entonces, la extensión, la extensio, es lo que determina el ser de los entes, de acuerdo a la filosofía cartesiana. Heidegger se va a pelear con esta idea y va a determinar que el espacio tiene que ver con algo mucho más íntimo asociado con los proyectos de vida del Seraí o del Dasein. Pero hoy lo que quiero hablar es de el mundo y la mundaneidad y de el utensilio. Lo interesante de la mundaneidad, ¿qué es la mundaneidad? Bueno, lo que hace Heidegger en este planteo es establecer una unidad ontológica entre el Dasein y el mundo, en esa unidad existenciaria o existencial que él llama el ser en el mundo o el estar en el mundo. El estar en el mundo es una unidad donde no existe por un lado el mundo y por otro lado yo, sino que yo estoy en el mundo. Tenemos una unidad entre el mundo y yo. Pero bueno, lógicamente esto determina, contiene ciertos problemas, porque si existe una unidad entre el mundo y yo, parecería que todos estamos unidos. O, por otro lado, que no todos tengamos el mismo mundo. Heidegger va a decir que no. No todos tenemos el mismo mundo, si bien existen aspectos de ese mundo que es compartido por todos. Existe un mundo social en el que todos habitamos, pero cada mundo es un mundo para el Dasein. Eso es lo que él va a llamar la mundaneidad. La mundaneidad es aquella estructura del ser ahí que determina qué es el mundo para ese ser ahí. ¿Y qué es ese mundo para ese ser ahí? Lo vamos a ver a continuación. Lo prometido era la cuestión de los utensilios. Heidegger distingue entre el ser ahí, mejor dicho, el estar ahí, o como lo traduce José Gauss, el ser ante los ojos, que traduce un neologismo heideggeriano que se llama Vorhandensein. Vorhandensein literalmente significa delante de la mano, pero no delante de la mano en sentido práctico, sino visible. Entonces, ser ante los ojos tiene una connotación exegética bastante apropiada por parte de José Gauss. Sin embargo, en términos de español suena muy raro. Por eso Rivera lo vuelca como estar ahí. Las cosas que están ahí significa lo que está ahí delante. Lo que está ahí delante es lo que es visible, lo que es sujeto de escrutinio teórico o visual. Eso es el estar ahí, el Vorhandensein. Heidegger va a decir que existe otra modalidad del ser ahí,
que es el Zuhandensein. Zuhandensein significa a la mano. Noten la raíz hand, que en inglés, bueno, es mano. Pero bueno, estamos hablando de alemán. Zuhandensein significa a la mano. ¿Qué es lo a la mano? Lo a la mano es lo práctico. Lo que dice Heidegger es que el ser ahí está inmerso en un mundo práctico de actividades. Entonces, por ejemplo, si yo digo esa lámpara, ¿no? Esa lámpara podríamos considerar que en términos cartesianos ocupa un espacio, está situado en un punto cardinal, etc. Pero esa lámpara no está aislada en el mundo como si fuera una abstracción. Esa lámpara está en algún lugar concreto de mi experiencia práctica y sensible. Esta lámpara yo la prendo y puedo leer, por ejemplo, en mi habitación. Entonces la lámpara está en la habitación y la lámpara remite al lugar donde uno se sienta. El lugar donde uno se sienta remite a los libros y los libros remiten a la biblioteca y la biblioteca remite al edificio de los escritores y los escritores remiten a la escuela. Entonces quiero decir, existe todo un sistema de remisiones que determinan qué son las cosas. Pero esas remisiones no son un lugar, no remiten al espacio cósmico. No es que la lámpara está en la habitación y la habitación está en la casa y la casa está en la ciudad, como si fuera una serie de círculos concéntricos espaciales, sino que lo que hay es un estudio. Quizá el ejemplo de la lámpara no fue muy claro. Voy a poner otro ejemplo. Una virome, ¿no? Uno podría considerar que esta virome es un plástico con un líquido azul que al contacto con ciertos otros elementos se seca y nada más. Pero bueno, esta virome lo que hace es que te permite escribir. Entonces la virome está arriba de la mesa y la mesa está en el estudio. Y el estudio está junto a los cuadernillos. Los cuadernillos están junto al café. El café está en la sala está en la casa está en la ciudad, etc. Entonces, lo que quiero decir es que crean unidades de sentido. Esas unidades de sentido son prácticas. Y esas unidades de sentido prácticas es lo que se llama el plezo de utensilios, donde cada útil lo que hace es remitir a otro útil o a otro conjunto de útiles. ¿Qué es lo que determina ese conjunto de útiles? Bueno, el proyecto existencial del ser ahí que los emplea. Es decir, podemos pensar esta virome como un ente, pero para pensarlo como un ente abstracto hay que aislarlo de su entorno teórico práctico. Para aislarlo de su entorno eh, eh, teórico práctico lo coloco en la modalidad del estar ahí o del Vorhandensein. Entonces, lo que hago prácticamente es considerarlo como un estar a la mano. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando el Dasein está inmerso en el mundo, habitualmente se abstrae, no, mejor dicho, no se abstrae de estas cosas, sino que se absorbe por estas cosas y no considera las cosas delante de los ojos. ¿Cuándo es que el ser ahí considera estas cosas delante de los ojos? Cuando el utensilio falla. Cuando el utensilio falla, por ejemplo, esta taza sirve para almacenar bebidas. Las bebidas son, por ejemplo, café. Si esta taza se rajase por acá y empezara a filtrar el líquido, dejaría de servir como a la mano, dejaría de ser un útil porque se convertiría en un trasto o en un cacharro o en un coso que no sirve para nada. Si no sirve para nada, aparece la actitud, ahí aparece la actitud observadora del Dasein. Cuando aparece cuando aparece la actitud observadora del Dasein, cuando las cosas fallan. Cuando las cosas fallan quedamos anonadados porque se escinde el tejido teórico práctico de un individuo. El individuo se da cuenta de que el ente tan familiarizado que no suele pensarlo en términos teóricos abstractos, lo que hace ahora es aparecer, emerger como una cosa que llama la atención. Este llamar la atención es el ente, el útil que falla. Cuando el útil falla, se convierte en un cacharro, en una cosa que no sirve para nada. Cuando se convierte en una cosa que no sirve para nada,
ahí curiosamente aparece la reflexión filosófica, ahí aparece la reflexión científica. Bueno, podemos considerar el vaso es de vidrio, yo lo puedo fundir y armar otro, o el vaso lo puedo utilizar para un florero, o el vaso lo puedo utilizar como un pisapapeles, pero aparece como la creatividad del Dasein para pensarlo o encontrar alternativas. Pero cuando aparece esa creatividad es porque el cacharro dejó de funcionar. Entonces, la actitud científica aparece no de manera espontánea, sino de manera derivada. Cuando nosotros estamos en el mundo, pensamos las cosas como útiles. Por ejemplo, la computadora, pueden ver el brillo de la computadora, tiene un monitor. No, el monitor yo lo utilizo y no pienso en los circuitos en que está constituido electrónicamente para funcionar. Bueno, tampoco lo podría hacer porque no lo podría arreglar, pero suponiendo que me tomara el tiempo suficiente como para arreglarlo. Cuando se rompe el monitor se convierte en una cosa que deja de ser útil. Cuando se convierte en una cosa que deja de ser útil, aparece la reflexión sobre mi vida. Por ejemplo, que tengo que ir al técnico y arreglarlo, que tengo que conseguir tal dinero, que hay un trabajo, que necesito un trabajo para conseguir ese dinero, que cuánto me va a costar, que cuánto voy a tener que gastar de mis ahorros, si me alcanza, si no me alcanza, el tiempo que me hace perder, lo que no puedo hacer porque este útil de repente dejó de funcionar. Bueno, lo que ocurre es que ahora yo estoy pensando en estas cosas porque estoy pensando sobre Heidegger y estoy pensando en filosofía y estoy haciendo un ejercicio de detenimiento en el mundo habitual. Pero todos los días yo veo este monitor y no se me ocurre pensarlo en la modalidad teórica del monitor sirve o está constituido de tales elementos de la tabla periódica o funciona de tal forma. Necesito una actitud artificial para pensarlo en esos términos. Y esa actitud artificial surge sobre todo cuando el útil falla. Eh, Así que bueno, y bueno, ¿en qué conduce esto? Que la mundaneidad, eso que hace que aparezca un mundo para el Dasein, es justamente este conjunto de útiles que están determinados por el proyecto existencial del Dasein. El Dasein quiere constituirse en escritor, por ejemplo, y la virome aparece como el mundo de ese Dasein, como parte de ese mundo que está constituido por los útiles de ese ser ahí. Entonces, aparece como una cuestión muy, muy interesante de Heidegger, que él lo va a desarrollar con mayor detenimiento cuando hable del fenómeno de la angustia y, y de lo único, de lo anónimo, del Das Man. Pero aparece esta cuestión de que la ciencia, el arte, la filosofía surgen sobre todo en individuos que se sienten exiliados de su propio entorno. Esto es lo que decía Cristeva. Eh, Hablando bueno, de otras cosas. Pero cuando uno se siente exiliado del mundo, aparece la necesidad del filosofar, aparece la necesidad de hacer ciencia. Cuando uno se adapta adecuadamente al mundo, el mundo no aparece como una cuestión. Es cuando uno es un inadaptado que surge precisamente esta necesidad de hacer ciencia, o de hacer arte, o de hacer filosofía. Y esto lo vamos a ver en otro video cuando hablemos de la angustia, pero en definitiva, esto siempre supone una mal función. Cuando algo funciona mal, aparece el obstáculo. Y cuando aparece el obstáculo, aparece el afán de resolver problemas. Cuando aparece el afán de resolver problemas, esa reflexión teórica surge como un reemplazo de la vida. Entonces, ese reemplazar la vida por la actitud teórica, en definitiva, decir Heidegger, no es la actitud cotidiana del ser ahí. La mayoría de las personas no hacen filosofía, la mayoría de las personas no hacen poesía. Esto surge de una mal función. Pero bueno, ahí está la dignidad del poeta, la dignidad del filósofo, la dignidad incluso del científico. Pero lo que es importante es que esta concepción científica del mundo no surge espontáneamente, sino que habitualmente estamos absorbidos en términos materiales por los útiles, pero en términos sociales por el mundo del Dasman. Hay un video que yo grabé hace tiempo que habla sobre la tiranía del Dasman, pueden verlo y pronto haré un video sobre otras cuestiones de ser y tiempo. Si les gustó este video, den like y si les interesa aún más, pueden suscribirse. Además, vuelvo a recordar, como suelo hacerlo últimamente,
que tengo un Substack donde escribo mis textos y este video está basado en un texto que haya escrito. Si les interesa este video y quieren saber más, dejo el enlace en la descripción. Así que sin más, saludos.